Y bueno, intercambio impresiones sobre este tema con Fernando Belaunzarán, un destacado político del PRD, político y filósofo y autor de varios libros también muy buenos, Tiempos Turbulentos, entre otros, Ensayos de un Complot. En fin, Fernando, te saludo con afecto. Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Gracias, Fernando. Fernando, pues tú le entras a todos los temas, a muchos temas, le entras y le sabes al punto. Eres estudioso. Oye, esto de las adjudicaciones y de la compra, me diera la impresión, haciéndole un poquito al abogado del diablo, que en el afán de querer ser pragmáticos y rápidos, el gobierno luego toma iniciativas de este tipo, de brincarse las trancas y adjudicar. ¿O hay algo más? ¿O estoy correcto en esta apreciación? ¿Cuál es tu opinión, Fernando? No, bueno, la ley establece que las adjudicaciones directas deben de ser la excepción y sin embargo son la regla. Hay que decir además que durante la campaña, el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía que una de las pruebas que hay de corrupción o que había de corrupción en el gobierno de Peña Nieto era el número tan elevado de adjudicaciones directas que tenía Peña Nieto. Bueno, pues hay que decir que este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, hace menos licitaciones que el gobierno de Peña Nieto. ¿Te perdimos, Fernando? Los compromisos que tiene el Nacional de Desarrollo es acabar con las adjudicaciones directas. Eso dice el Plan Nacional de Desarrollo. La secretaria de la Función Pública presentó en su programa que iba a bajar las adjudicaciones directas al 30%. Bueno, no solo no se ha cumplido, sino que van en sentido contrario. Hoy, 8 de cada 10 contratos que entrega el gobierno son sin licitar. Y las adjudicaciones directas son, para que nos entienda el auditorio, el paraíso de los moches. Ahora, las razones que se aducen normalmente para evitar las licitaciones es precisamente lo que dices, que sea algo más práctico, más fácil, menos tardado. Pero ustedes díganme si ha visto en esta administración pública mayor eficiencia, mayor eficacia. No. Véanlo en cada caso, véanlo por ejemplo en el caso de las vacunas, ¿no? A pesar de que ya les quitaron todos las trabas burocráticas, entre comillas, seguimos sin tener vacunas, sin tener medicamentos, etcétera. Es decir, el que no haya licitación no les quita lo ineptos. Perdón que hable con tanta franqueza, pero es la verdad. No tenemos una administración eficiente, pero sí con prácticas que se prestan a la corrupción, como estas de adjudicaciones directas, que insisto, este gobierno se comprometió, si tomamos el Plan Nacional de Desarrollo, a terminarlas, y si tomamos lo que dice la Secretaría de Función Pública, disminuirlas sustancialmente. Ninguna cosa se ha ocurrido, y sí, esto beneficia a la corrupción, beneficia a que se tengan algunos empresarios consentidos o empresas consentidas y obviamente con una contraprestación, entre comillas, ¿no? Pues sí, es un atraso, debiera haber procesos de licitación más claros. Es verdad, hay que decirlo, que había licitaciones arregladas, amañadas o con los dados cargados, pero lo que se hace es hacer entonces licitaciones limpias, pulcras, transparentes, equilibradas, y lo que ellos hacen es cortar por los dados, así que tienes una cortada en el dedo y lo que hacen es amputarte el brazo, ¿no? Tiran al niño con el agua sucia y eso pues es contraproducente. Fernando, las licitaciones o de estas asignaciones directas que tú has llamado el paraíso de los moches, ¿son ilegales en el sentido estricto? Porque una cosa es que el presidente diga no se va a hacer más o se va a reducir, pero en el sentido estricto caen en la ilegalidad, una ilegalidad que pudiera ser sancionable. No son ilegales, pero hay un fraude a la ley, porque la ley establece que debiera ser la excepción, no la regla, y en este gobierno la regla es que no haya licitación. Entonces sí, de alguna manera no es ilegal en el sentido de que está permitido por la ley que haya adjudicaciones directas y no establece la ley un tope. Lo único que dice la ley es que por excepción se entregarán adjudicaciones directas. Pero bueno, ya es la regla y eso evidentemente daña.
y no solo eso, tenemos congelado el Sistema Nacional Anticorrupción. El presidente cree que se acaba la corrupción simplemente decretándola y combate, entre comillas, la corrupción yendo sobre los adversarios políticos. Y qué bueno que vaya sobre corrupciones del pasado, pero nos preguntamos, ¿y las corrupciones del presente? De los grandes pilares del Sistema Nacional Anticorrupción que se creó con la sociedad civil, pues dos debieran ser autónomos y no lo son. Ni la secretaria de la Función Pública es una porrista del presidente, cuando debiera ser con un grado de autonomía importante. Por eso, o si se prefiere, con una neutralidad importante sobre el Poder Ejecutivo. Por eso se hizo la modificación a la ley para que fuera ratificada por el Senado. Y no, es una porrista del presidente que además parece que está como obsesionada con irse con el pasado, a veces sin pruebas, como lo acabamos de ver con García Alcocer o con la revista Nexos, etcétera. Mientras la corrupción del presente está a sus anchas. Y el otro elemento importante pues era la Fiscalía General de la República. De ella depende la Fiscalía Anticorrupción, y pues tenemos un fiscal carnal y la otra también. Es decir, son muy apegados al presidente, al Ejecutivo, y eso no es conveniente para el sistema. Lo importante hubiera sido que precisamente quienes investigaran la corrupción no fueran dependientes políticos del Ejecutivo. Entonces, yo diría que aunque el sexenio de Peña Nieto fue muy corrupto, ahora tenemos un retroceso en cuanto a cómo combatir la corrupción. Lo vemos en las licitaciones, lo vemos en que está congelado el Sistema Nacional Anticorrupción, lo vemos en que la Secretaría de la Función Pública es una porrista del presidente, y que en lugar de un fiscal general autónomo tenemos un fiscal carnal, ¿no? Esa es la realidad, y por eso la corrupción sigue a sus anchas en el país, aunque el presidente por decreto quiera ocultarla. Y claro, cuando se revelan actos de corrupción de sus cercanos, lo que está privando es la impunidad. Lo vemos con Bartlett, lo vemos ahora con las empresas fantasmas que contrató su secretario particular Alejandro Esquer, o su secretario o su director de comunicación Jesús Ramírez Cuevas, o las casas de la propia Ackerman y Irma Heréndira que no fueron declaradas, etcétera. Ahí, bueno, y se me olvidó el principal, su hermano Pío, que tenía una Biblia, así le llamaba, donde anotaba todas las, entre comillas, aportaciones que le mandaba el entonces gobernador de Chiapas. Ahí, absoluta impunidad. La verdad es que, aunque el presidente insiste en decir que combate la corrupción para combatir a sus adversarios, en realidad no hemos avanzado en este tema. Patético lo de Chiapas, ¿verdad? Siendo uno de los estados más pobres del país, y bueno, haciendo esto. Así Pero es. oye, Fernando, este esquema que tú me describes que se da en el ámbito federal, ¿se repite en el ámbito estatal? ¿Es el patrón que también siguen gobernadores en los estados? Sí, claro que se repite en el ámbito estatal, y la Federación y la Secretaría de la Función Pública pues tienen poca autoridad moral y política para detenerlo, porque ellos son los líderes, ¿no? Si el gobierno federal es el que más adjudicaciones directas entrega, ¿cómo le dice a los estados que no hagan lo mismo, o que le bajen a sus adjudicaciones directas, o que hagan más licitaciones, ¿no? El hecho de haber convertido lo que debía ser la excepción, por ley debe ser la excepción, en regla, pues es pernicioso para todo el país, no solo para la Federación, también para los estados. Pues nos quedamos con eso. Fernando, te agradezco mucho este intercambio de impresiones, muy interesante. Fernando Belaunzarán, político, periodista. Un fuerte abrazo, Víctor, encantado de estar contigo, y un saludo a Jimena. Abrazo. Muchísimas gracias, Fernando Belaunzarán. Gracias por esto. Vamos contigo, Jimena.